Tú que perteneces, tú que eres ejecutivo del sistema bancario, en este mundo ejecutivo solo el 30% está representado por mujeres. Hay muchas hispanas, por ejemplo, que somos muy buenas en lanzar negocios, en crear nuevas cosas, pero cuando se trata de sumergirse a una cultura, a lo que es América corporativa, por ejemplo, que es un mundo dentro de un mundo, nos cuesta más trabajo. Creo que el sistema bancario es un club de hombres, ¿sabes? Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo tú describirías ese paso a paso para poder crecer dentro de este mundo? Cuando uno viene a este país y quiere estar o convertirse en alguien exitoso en el mundo ejecutivo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la meta a donde queremos llegar. ¿Cómo un ejecutivo puede manejar el no? ¿Cómo un ejecutivo puede enfrentar el rechazo? Lo creas o no, es muy fácil. Un no es un no ahora. Un no siempre es rotundo. Entonces lo que va a decir que eres un buen líder es la resiliencia y tu capacidad de buscar otro tipo de alternativas cuando tú te encuentres con un no. Antes de comenzar, quiero pedirte de todo corazón que chequees si estás suscrito o sigues el podcast en las diferentes plataformas, porque marcaría mucho la diferencia que te tomaras 5 segunditos, que te suscribieras, para así ayudarnos a crecer, a cambiar más mente y poder llevar el mensaje a más personas. Gracias de todo corazón y que disfrutes el podcast. Yamilet Doris, gracias una vez más por estar en tu casa. Gracias a ti por tenerme acá. De todo corazón. Eres una de las personas ejecutivas que conozco con mayor facilidad para educar a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hoy vamos a ayudar a muchas personas, yo sé que sí, desde tu conocimiento. Y quiero partir con un dato para saber lo que tú crees acerca de él. Uh-huh. Dentro de Estados Unidos, la fuerza productiva en el sistema financiero, 51%, por aquí lo tengo, está representado por mujeres. Y el 48% por hombres. Pero en el mundo ejecutivo, tú que perteneces, tú que eres ejecutivo del sistema bancario, en este mundo ejecutivo solo el 30% está representado por mujeres. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué historia tú crees que se esconde detrás de estas estadísticas? Que en un aspecto está equilibrado, pero en el otro hay un gap un poquitico amplio. ¿Qué tú crees? ¿Qué historia hay detrás de esto? ¿Cómo tú explicarías esto? Bueno, lo primero que el tema que quisiera abordar con respecto a esto es que sí, quizás a pesar de que somos un grupo, nosotras mujeres, a pesar de que somos un grupo que estamos aumentando lentamente cuando se trata del nivel corporativo, aún nos falta un poco de trabajo por tener más visibilidad en ese mundo. Yo pienso que la mayoría, si estamos hablando de las mujeres latinas, yo diría que es crucial tener esa confianza en uno mismo y tener la meta, sobre todo tener la meta. Si uno llega a este país y piensa que quizás tienes la actitud y esto es parte de tu llamado de ser una mujer ejecutiva en cualquier tipo de esfera, yo diría que lo primero que tienes que hacer es tener esa presencia ejecutiva y no solamente adoptarla, sino educarte para poder llegar a tener ese tipo de presencia ejecutiva, ya sea dentro de tu rama y fuera de la compañía. Y fuera de la compañía quiere decir dentro de la comunidad. Exacto. ¿Entiendes? Sí, hay muchas hispanas, por ejemplo, que somos muy buenas en lanzar negocios, en crear nuevas cosas, pero cuando se trata de sumergirse a una cultura, a lo que es América corporativa, por ejemplo, que es un mundo dentro de un mundo, nos cuesta más trabajo, quizás porque problemas del idioma y sobre todo choques culturales que también tienden a influenciar en este tipo de decisiones. Entonces es por eso que vemos cierto tipo de números que son más bajos cuando se trata de tener latinas al nivel ejecutivo. Antes de seguir con el podcast, algo muy importante. Muchas personas que están aquí en los Estados Unidos piensan que para adquirir una propiedad, para vivirla o para inversión, se necesita ahorrar mucho capital. Y no es el caso. Es aquí donde entra nuestra patrocinadora, Lily León, quien es Loan Officer con licencia no solo en el estado de Kentucky, sino también en Indiana y en la Florida. Lily te guía en la obtención de estos préstamos que se adecúen a tu perfil. No importa si tienes o no residencia. Incluso
Si eres un caso de TIN number, ella también te ayuda con todo el proceso para la obtención de un préstamo hipotecario que se adecue a ti. No solo a comprar tu residencia primaria, sino también aprender de cómo el real estate puede cambiar tu vida y tu mente a largo plazo en un país como este. Gracias, Lili, por hacer que las personas cambien su mente. Sin más, seguimos con el podcast. Es un poquitico duro, creo yo, y quisiera saber tu opinión, cómo es el crecimiento de una mujer dentro de un club de hombres, porque creo que el sistema bancario es un club de hombres, ¿sabes? Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo tú describirías ese paso a paso para poder crecer dentro de este mundo? Y tienes toda la razón, por supuesto. Digamos que en este caso el sistema bancario es bien conocido por hombres y digamos, vamos a hablar del sistema financiero como tal. Sí. El sistema financiero es bien conocido por ser un ambiente donde es predominantemente hombres los que tienen éxito, ¿verdad? Sí. Pero esa dinámica ha cambiado y no simplemente es por hispanas, pero es un poco difícil, es un poco complicado insertarse y una vez que estás ahí, florecer y ser exitosa y hacer un nombre por ti misma. So, yo diría que una de las cosas que nos cuesta más trabajo es simplemente es no tener una idea de quiénes queremos ser una vez que entremos a escoger el tipo de compañía. Cuando uno viene a este país y quiere estar o convertirse en alguien exitoso en el mundo ejecutivo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la meta a donde queremos llegar. Y yo les aconsejaría a muchas de mis amigas y a nuestro público latino también que si quiere insertarse en el sistema corporativo en América, tienes que hacer la tarea primero. Tienes primero que saber qué tipo de rama a ti te gustaría, donde a ti te gustaría trabajar. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es tu niche? ¿Cuál es tu pasión? Una vez que tú tengas una pasión, tu éxito va a desarrollarse en grandes rasgos. Es lo que yo diría, porque les vas a poner toda tu energía y todo tu empeño para hacer lo mejor de lo mejor en ese tipo de rama. En mi caso, yo diría que yo trabajo para el sistema bancario. Es bastante complicado. Pero no es imposible. Yo diría que una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer es trazar una estrategia y tratar de aprender todos los tipos de cosas que son importantes para tener una imagen ejecutiva en todos los ámbitos dentro de tu compañía y cómo poder subir dentro de tu compañía. No puedes pensar que simplemente porque el inglés es tu segundo idioma, no vas a llegar a ciertos tipos de rangos. Realmente tienes que utilizar el bilingüismo como una herramienta más para ponerte adelante de la competencia. ¿Entiendes? Una de las cosas muy interesantes que yo hallo de América corporativa en general y sobre todo para nosotras las mujeres que queremos ser exitosas es simplemente saber que nosotras contamos con muchas más herramientas que otras personas. Por ejemplo, a nosotras ser de otro país tenemos nuestro sistema de procesamiento y de pensamiento y nuestro liderazgo tiende a ser más efectivo y tendemos a tener más influencia para liderar otros empleados. Sí. Si tenemos empleados multiculturales, podemos entender su punto de vista, ¿entiendes? Porque no simplemente somos norteamericanas, venimos de otra cultura a tener un rol de liderazgo en un país que no es tuyo. So, tenemos el bilingüismo, tenemos el multiculturalismo y tenemos el liderazgo y todo ese tipo de cosas nos hacen que tengamos una presencia de liderazgo dentro de la compañía que va a dar mucho que decir, ¿entiendes? Exacto. Ahora, y cuando se trata de ti mismo y crecer dentro de la compañía, yo diría que uno tiene que trazar una estrategia para ser vista de cierta forma y utilizar obviamente conexiones dentro de la compañía y fuera de la compañía que puedan darte una imagen robusta de donde tú quieres llegar a ser. Es total. Y Yami, ¿cuál tú crees que haya sido
tu primer aprendizaje entrando en el mundo corporativo, el sistema bancario, que es un océano rojo, totalmente. Quiero que tú me lleves a esa primera experiencia, tanto positiva como negativa, que te hizo aprender, que marcó algo en tu etapa, que dijiste, wow, debemos ponernos las pilas en este nuevo mundo. Bueno, eso es una pregunta bastante interesante. Y de hecho me encanta que podamos abordar sobre este tema. Como ya sabes, yo nací en Cuba. Sí. Me gradué de lenguas extranjeras, de forma que una vez que yo me aventuré fuera de mi país, ya yo tenía incorporado ciertos tipos de lenguas y de culturas que podrían quizás darme una ventaja sobre otras personas una vez que emigrara para otro país. Mi primera experiencia en el mundo corporativo fue en Haití, donde yo trabajé para una compañía donde manejaba importaciones y exportaciones. Ahí me di cuenta que hay mucho que aprender, muchísimo que aprender que no tenía nada que ver con los idiomas, sobre liderazgo, sobre manejar ciertos recursos y sobre todo cómo hacer y cómo producir. Y entonces fui jefa de alrededor de 20 empleados en Haití y también pude obtener y tuve otras experiencias con respecto en el mundo corporativo con amigos de China, de Taiwán, de Filipinas, de Marruecos, sí, ya de Venezuela. Y entonces, exactamente. Entonces, ahí fue donde me di cuenta, ok, los idiomas no solamente son importantes y cruciales, pero la inteligencia emocional de poder insertarte en todas esas culturas, tener gente bajo tu mando y hacer que una compañía produzca, eso lleva tiempo y lleva mucha estrategia también. Entonces yo diría que yo empecé mi carrera en Haití, en Puerto Príncipe, donde fue mi debut corporativo, como le decimos, donde también trabajé con rusos, que es mi lengua primordial, la primera en mi carrera. Y así empecé. Pero los principios fueron bastante complicados porque tienes que insertarte en la psicología de cómo tú quieres ser vista, no solamente por tu jefe, pero también por otros jefes en otro tipo de compañías. Fue bastante interesante. Es duro marcar una pauta en un sistema que es un poco tradicional. Bastante tradicional, diría yo. ¿Sí? Sí, es bastante tradicional. Yo diría, en el caso, por ejemplo, de Haití y de China, ellos son bien tradicionales y ellos tienen ciertas expectativas de ti, sobre todo cuando estás en roles de liderazgo. Sobre todo cuando puedes influenciar la vida de otras personas en ese cargo. Cuando estás en un rol corporativo, tú tienes cierta influencia y ellos quieren asegurarse que tú tengas la inteligencia emocional para poder desarrollar tu rol. Entonces, sí, exactamente. Wow. A pesar de que tengas el idioma, es una parte muy específica que uno tiene que desarrollar de su personalidad para ser exitosa en ese ámbito. Wow. Yamilet, yo quisiera que cualquier ejecutivo que te escuche se inspire de la pregunta que te voy a hacer ahora. Para ti, ¿cuál ha sido tu estrategia que te llevó al punto donde estás hoy día, en la parte ejecutiva dentro del sistema bancario americano, para que cualquier otra persona, dígase ejecutivo, dígase un manager, una persona que está al frente de ciertos trabajadores, lo pueda aplicar y poder crecer? Yo diría disciplina, resiliencia y a veces mucha paciencia con uno mismo, pero sobre todo entendimiento multicultural. ¿Cómo así? Obviamente, yo soy una mujer estoica. Digamos que esa es mi filosofía principal y mi tipo de liderazgo es el estoico también. Según el estoicismo, es muy importante ser disciplinado en todas las facetas de la vida y el trabajo no es una excepción. De forma que ser disciplinado en tus principios, tus valores y saber qué es lo que quieres hacer y cómo es que y definir el éxito en tus propios términos. ¿Ok? Si vas a trabajar para una compañía, tienes que saber cómo es que entras y a dónde quieres llegar específicamente.
Otra de las cosas que nosotros los ejecutivos tenemos que tener en cuenta es el nivel de entendimiento del mercado donde estamos trabajando, de la rama donde estamos trabajando. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es los empleados que tenemos. Todos los empleados tienen familias y tienen una vida, de forma que tenemos que tomar decisiones difíciles que pueden afectar la vida de otras personas. Ujú. Y hay una línea muy fina entre la producción de una compañía y cierto tipo de decisiones que pueden afectar o no a los empleados. Y de la forma que tú tomas esas decisiones va a ser crucialmente importante. El nivel ejecutivo, diría yo, es complicado, pero tienes que ver las cosas desde una perspectiva bien amplia y tienes que proteger a tus empleados, pero a la misma vez producir como el ente corporativo que eres. Dijiste algo ahora que conecté con eso, que es un poco difícil y a veces se toman decisiones fuertes. Uh-huh. En tu experiencia, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado dentro de esta esfera ejecutiva y qué te ha enseñado? Muy interesante. Cuando uno está en el nivel corporativo, una de las decisiones difíciles que uno puede tomar no es realmente, una de ellas puede ser escoger qué tipo de empleados tú quieres en tu equipo. Eso es crucial. Personas que tengan integridad, personas que puedan tomarse su trabajo en serio y personas que hagan las cosas y respeten las reglas aunque tú no estés ahí. Otra de las cosas como ejecutivos que nosotros tenemos que respetar y tener muy bien en cuenta es con quién hacemos negocios. Si esa persona es íntegra y si en realidad vale la pena tener esa persona de socio de negocios también. No importa en qué país estás. Una de las cosas que también yo hallo que es crucial es saber la comunicación clara, la comunicación transparente en cuáles son los tipos de reglas y cuáles son las expectativas de tu compañía y las expectativas tuyas como manager. Es duro el papel de un ejecutivo y siempre todas las personas ven al ejecutivo como alguien lejano o como alguien que siempre está estresado. ¿Cómo tú describirías el día de un CEO? Porque literal, para mí, con lo que tú haces, la misión que tú llevas, eres como un CEO de una compañía. ¿Cómo tú describirías tu día? Bueno, yo diría que no hay descanso prácticamente. ¿Cómo así? Te diría, la compañía para la que tú trabajas, a la cual tú le quieres dar toda tu energía. Ya sea una capacidad como de manager o de de vicepresidente o de ejecutiva o de CEO o de CFO. Es como si fuera tu niño, es como es algo que tú creas, una cultura que tú creas todos los días. O sea, es muy importante como seres humanos, obviamente, tener cierto tipo de límites. Por ejemplo, tener un límite para tu vida, pero un límite también para el trabajo. Pero es muy fácil también cruzar esas Romperlo. líneas. Sí, obviamente. Pero es muy... es difícil tratar no de cruzar esas líneas y entonces y producir al mismo tiempo. Total. Yo diría que una de las cosas cruciales que alguien debería tener en cuenta y me ha funcionado para mí, sobre todo si eres una mujer hispana, sobre todo si estás en el mundo corporativo, yo diría que algo bien importante sería tratar de ser tú misma y responder a todas tus tareas en tu trabajo sin perder tu esencia hispana y latina. Yo diría que tratar de ser una mujer corporativa y respetar todas las reglas, pero sin perder quién realmente tú eres y tratar de dejar tiempo para otras cosas en la vida que realmente también son importantes o más que importantes. Una de las cosas que yo adoro de mi trabajo, y es por eso que a veces se hace un poco difícil separar las cosas, es el impacto que podemos tener en la comunidad. Muchas veces nosotros somos esa voz
dentro de un cuarto donde se toman o dentro de una oficina donde se toman ciertos tipos de decisiones que pueden afectar a los demás. Y eso viene a pesar de que es ser manager o tener cierto tipo de posición es muy alentador y es un buen espacio donde se puede dar, te da un poco de poder, también es una responsabilidad con nuestra comunidad. Y es por eso que yo le debo al menos a la comunidad educar, ser muy abierta, ser muy transparente, pero le debo también a mi compañía ser la mejor trabajadora que pueda ser y producir lo más que pueda producir. Pero yo diría que es muy importante respetar los límites del trabajo, tu vida personal y tratar de darle mucho a esta comunidad sin perder tu esencia. Eso es total. Quisiera profundizar un poquitico más, porque cuando estamos hablando de lo difícil que puede ser el mundo ejecutivo, ¿cómo tú preparas tu mente? Que sé que en lo personal me lo dijiste, pero quisiera que lo dijeras en este podcast. ¿Cómo tú preparas tu mente cada mañana para poder darlo todo en un mundo de tiburones como el sistema bancario? Es una pregunta bastante fácil y creo que hemos hablado de esto antes. Yo me levanto por la mañana y escucho muchos podcasts, escucho muchas frases alentadoras. Yo leo mucho. Ya yo tengo una visión de lo que quiero que mi vida sea y lo que quiero que mi día sea también. Digamos, mi semana no empieza los lunes, mi semana empieza los domingos. Los domingos yo organizo todo cómo quiero que todas las cosas se reflejen durante la semana. Entonces yo me levanto todos los días y escucho, siempre me expongo a información que sea alentadora o de cosas que tenga que hacer para tener mi día bien productivo. Eso es realmente lo que yo hago. Una de mis frases, y no frases favoritas, pero sí te puedo decir, una de las personas que siempre escucho, que tiene mucha influencia en mí, sería Margaret Thatcher, Sigmund Freud y Theodore Roosevelt. Son personajes que han tenido cierta influencia en mi viaje, digamos, en mi desarrollo de liderazgo durante todo este tiempo. Entonces yo diría que una persona, quizás una mujer ejecutiva en 2025, para mí es muy importante rodearse de personas que hablen tu lenguaje, personas que entiendas por lo que estás pasando y personas que tengan esa visión a largo plazo de las cosas que tú quieres y de cuán grande tú quieres crecer en la vida. Y ese día a día, ese positivismo, eso simplemente te lo das tú mismo. Te lo das tú mismo exponiéndote a ti mismo a información que sea así de positiva y dejándote influenciar por otros personajes o otros tipos de personas que han hecho lo mismo. Total. Dijiste algo que me encantó de cómo tú escuchas a los oradores y estos conocedores de la mentalidad. Sí. ¿Qué tú le explicaras a esas personas que muchas veces no entienden o subestiman el poder de escuchar cosas productivas para arrancar un día de manera aceptada, o sea, de manera positiva, con fuerza? ¿Qué tú le explicarías a esas personas que son como que rechazan esa idea porque creen que no tiene impacto alguno? Tiene muchísimo impacto. Esta es la joya, una de las joyas más importantes que yo pudiera compartir. Escuchar a una persona que ya ha hecho lo que tú has hecho antes es crucial. Es crucial. Te hace sentir que no estás loco. Y también te hace sentir que si esa persona pudo hacerlo, ¿por qué tú no? Y digamos, nosotros los humanos no siempre tenemos que estar al 100%. Claro, normal. Pero cuando estás en un rol de liderazgo, cuando hay ciertas cosas que se esperan de ti todos los días, y cuando tú eres la persona que tienes que influenciar con la vibra en una oficina o con tus empleados, siempre tienes que estar a un nivel de positivismo alto. No importa si tuviste un mal día, no importa por lo que estés pasando, siempre se los debes a ellos porque siempre hay una expectativa de cómo liderar y de liderar desde una forma de fuerza, desde un lugar de fuerza y de liderar desde la consistencia. Hay muchas personas que te están viendo. Tienes 20 o 100 empleados que te están viendo y que tienes que tener
diría yo, tienen que confiar en ti. Sí. Tienen que confiar en ti, y la debilidad, aparte de ser parte de nuestra naturaleza humana, claro, no es algo que sea esperado en América corporativa, sí, todos los días, ¿entiendes? So, yo diría que sí. Es importante levantarte por la mañana, tener una rutina de escuchar cosas que sean positivas, claro, cosas que sean alentadoras, a establecer un nivel de organización y apoyar a todas esas personas que están bajo tu ala una vez que estás en un rol de liderazgo, porque eso es lo que ellos esperan de ti. Es exactamente lo que ellos esperan de ti. Total. Yo sé que tienes una experiencia profunda que te ha llevado hacia donde estás ahora. Yamile, ¿cómo un ejecutivo puede manejar el no? ¿Cómo un ejecutivo puede enfrentar el rechazo en ciertas etapas de la carrera? ¿Sabes? Profesionalmente hablando, ¿cómo manejar el no? Y si de alguna manera a ti te pasó y qué aprendiste de ahí. Bueno, lo creas o no, es muy fácil. Un no es un no ahora. Es un no en este momento. Es un no en esta circunstancia. Un no siempre es rotundo. ¿Cómo sé? Obviamente, si estás haciendo algún tipo de negociación, si estás lidiando con alguien y esa persona te dice que no, está bien. Es un no ahora. Nadie sabe si las circunstancias de tu vida cambian de aquí a 6 meses o cambian de aquí a 1 año. Cuando tú estás en un rol de liderazgo, no debería ser causa de detrimento. Es simplemente un no estoy preparado en este momento, pero no se sabe si en aquí a 1 año puedes estar preparado. Simplemente lo guardas en la gaveta y vuelves a visitar ese momento con esa persona. Una de las cosas muy importantes en nuestro rol, en el rol de liderazgo, es cómo tú reaccionas al no, como tú me estabas preguntando ahora mismo. Aplicas para un trabajo, les pides a algún manager o quieres algún tipo de negocio. ¿Cómo tú reaccionas al no? ¿Cómo tú reaccionas a las adversidades en la vida? Es de la misma forma, por eso es que nos pagan, ¿no? Para ver qué tipo de reacción tú tienes ante las circunstancias que quizás no sean tan favorables para ti. Esta es la realidad de las cosas. La vida nada está garantizado. Tú simplemente te puedes poner estratégicamente en ciertos lugares y hacer cierto tipo de cosas para poder recibir ciertos resultados que sean positivos para ti, que son los que tú quieres. Ahora, eso no garantiza que te van a decir un no o que te van a decir un sí. En el caso de que te digan un no, simplemente usted dice, ok, no es un no ahora, vamos a revisitar este momento en 1 año. Y si no es un no ahora, simplemente no se duerma en los laureles, simplemente vaya a un plan B, que es lo que me funciona a mí perfectamente. Yo siempre tengo un plan A, un plan B y un plan C. Nunca me quedo en el plan número 1. Jamás. Jamás. Entonces, lo que va a decir que eres un buen líder es la resiliencia y tu capacidad de buscar otro tipo de alternativas cuando tú te encuentres con un no. Y obviamente enseñar a tus empleados a que un no es simplemente otra forma de hacerlo. No es necesariamente no positivo. Qué interesante está eso. Obviamente. Un no es otra forma de hacerlo. Te abre las puertas a otra cosa. ¿Okay? Eso te enseña a tener opciones. Y es así como debería ser. Está bien interesante. Ahorita me mencionaste que el estoicismo es parte de ti. ¿Hay alguna frase estoica? Yo sé que hay muchas dentro de la filosofía estoica que realmente sea parte de tu día a día y siempre te ha ayudado en la vida. Hay varias. Alguna que me llegue a la cabeza ahora mismo. Yo diría, a mí me encantan las frases estoicas, me encanta Séneca, me encanta todo lo que sea relacionado a la disciplina. Sí, ¿y cuándo conociste el estoicismo? Hace años ya, yo diría hace como 13, 15 años ya. Wow. Ha sido ha sido simplemente una constante en mi vida. Y una de las frases que me encanta es cuando la excelencia es una forma de vida.
No me acuerdo exactamente cómo es, pero es cuando dice la excelencia es un arte. Esa es una de mis frases favoritas. Me hace pensar que no simplemente deberíamos hacer las cosas nada más que para estar contentos, sino que alcanzar la excelencia como arte es algo a lo que deberíamos siempre acostumbrarnos. Yo he aprendido en la vida, y esto es parte del estoicismo, yo he aprendido en la vida que, por ejemplo, te levantas, haces tu cama, haces lo que tengas que hacer, tu espacio siempre tiene que estar limpio y organizado. Si tú al menos puedes hacer eso, si tú tienes buenos hábitos, eso se va a traducir a otras áreas de tu vida. Total. Digamos, tienes tu casa organizada y quiere decir que tienes tus pensamientos organizados y quiere decir que a la hora de hacer tu trabajo, probablemente también seas organizado. Es como lograr la excelencia en cada ámbito de tu vida. Lograr la excelencia como ente, como una persona social, como un ente social. Lograr la excelencia como esposo, como esposa, como amigo, como manager y como empleado. Para mí, lograr la excelencia es simplemente hacer algo un poquito mejor cada día. La tecnología camina muy rápido. Absolutamente. La inteligencia artificial va cada vez más rápido. Creo que estamos en el principio. ¿Cuál tú crees que sea dónde tú le ves el beneficio a este desarrollo digital tan rápido en el sistema bancario aquí en los Estados Unidos? Simplemente la experiencia del servicio al cliente va a ser más pronta. Es algo que hemos tratado, que no solamente el sistema bancario, simplemente el sistema financiero como tal, con el desarrollo de la inteligencia artificial, las cosas y los procesos van a ser más rápidos, o sea, van a ser más prácticos, van a ser más convenientes, de forma que algo que quizás nos pudiera tomar 3 días o una semana se puede hacer en 24 horas. Yo diría que la inteligencia artificial es un paso agigantado para nuestras futuras generaciones y es algo que todos los líderes tenemos que aprender para poder ser parte de esta nueva ola de cómo el mundo se va transformando para no quedarnos atrás. Estamos hablando de servicio al cliente, estamos hablando de muchas transacciones y muchas cosas financieras que hacemos en el día a día que van a hacer todo el proceso un poco más rápido. El servicio al cliente va a ser más seguro y va a ser más rápido. Ahora, no quiere decir que no hay un humano detrás de estas transacciones. No quiere decir que no haya una mano o una persona que esté siempre viendo cómo es que las cosas se hacen, ¿no? Y casualmente quería preguntarte eso, pero bueno, ya. Obviamente, no te digo que no. Hay muchas, por ejemplo, las llamadas para ver si un servicio al cliente, para chequear que todo fue bien con un cliente. Eso, yo diría, un robot lo puede hacer. No hay un problema con eso, pero nosotros siempre abogamos por tener quizás un toque humano detrás de la digitalización. Y eso es importante. La gente le gusta la interacción. Las personas le gustan ir a una sucursal, las personas le gusta tener ese tipo de interacción social con otro humano. Nadie está quitando eso. Sin embargo, hay otros tipos de procesos, por ejemplo, procesos complicados que pueden ayudarnos a simplemente a obtener ciertos servicios más rápidos. Sí, incluso yo creo que siendo parte de la excelencia, como bien decías tú, que es uno de tus principios estoicos que aplicas, mantener esa relación humano con humano siempre va a ayudar a mantener las cosas bien asertivas. Absolutamente, absolutamente. Y de nuevo, no quiere decir que los humanos nosotros no estemos detrás de todo. Al final fuimos nosotros los que inventamos ciertas cosas, ¿no? Pero siempre vamos a tener una huella humana detrás de cada transacción y chequearlo todo. Pero la inteligencia artificial es un paso muy importante en la humanidad. Es muy, muy importante en la humanidad. Pero lo más importante es darnos cuenta que nosotros como líderes, ya seamos corporativos o como manager, en cualquier tipo de rol que estemos, como entes sociales tenemos que darnos cuenta que esto es algo a lo que nos tenemos que
tenemos que aprender. Es una etapa nueva. Quizás nuestros padres no están en otro tipo de etapa, pero es algo que ellos tienen que incorporar. Sí. Entonces, como líder ejecutivo, como líder de comunidad, es algo que no solamente tienes que educarte tú mismo, pero obviamente, dentro de poco, educar a los demás también. Yamile, ¿cómo tú pudieras argumentar la idea de que la visión de un líder ejecutivo humanice lo que la gente piensa de esos líderes que quizás son un poco secos, que quizás tienen un carácter complicado, tienen mucho estrés? Entonces, la imagen de personas comunes y corrientes como yo, quizás no tenemos el mejor concepto de ciertos líderes. ¿Cómo tú humanizarías eso para que nosotros lo podamos entender? Bueno, pudiera ser complicado. Todas las ramas no son iguales. Pero también tiene mucho que ver con el carácter y la integridad de esa persona. Cuando se trata de nosotros, los líderes, que siempre somos el foco de atención, hay muchísimas cosas con las que nosotros tenemos que lidiar que no necesariamente el resto de las personas sabe. Y entonces, de nuevo, tomamos decisiones que pueden influenciar la vida de otras personas. Y aún así tenemos que ser positivos nosotros mismos para poder traer ese tipo de vibra positiva a todas las cosas que hacemos. Hay muchos líderes, por ejemplo, que pueden ser un poco más serios, pero ahí es donde viene también nosotras las mujeres. Tenemos quizás la suerte de ser un poquito más comprensivos cuando se trata de dar un mensaje y cuando se trata de manejar los negocios en el día a día, y tener una parte de ser más comprensiva, digamos. ¿Entiendes? Un poquito más que los hombres, ¿no? So, yo diría que para esas personas que nos ven todos los días, que piensan que quizás somos un poco serios, simplemente estamos tomando decisiones que quizás no sean las más fáciles. Ahora dijiste algo con lo que conecto, porque lo he escuchado mucho en redes sociales, que se dice de todo, de este poder femenino, por así decirlo, y el empoderamiento. ¿Por qué hay tantas personas que piensan y dicen que cuando una mujer está en puesto de dirección tiene como mucha energía masculina? Y ya yo te conozco hace muchísimo tiempo, hemos conversado, he aprendido mucho de ti, te lo agradezco de corazón. Gracias. Y ¿qué tú contestas a esto? Porque tú no tienes esa energía masculina y sencillamente tú realizas tu trabajo con efectividad. ¿Cómo tú argumentarías esto? ¿Por qué las personas creen esto? Bueno, sobre todo, no es mentira. Hay una concepción que dicen, bueno, las mujeres que son bossy o que son líderes o que son managers tienen ese tipo de forma de ser. La realidad es lo siguiente. La sociedad ha puesto generalmente, todos este tipo de posiciones generalmente han sido posiciones donde hay muchos hombres. Entonces, con este movimiento feminista, nosotros tratando de insertarnos y tener los mismos derechos y deberes, sobre todo aquí en Estados Unidos, a nosotras insertarnos de cierta forma en todos esos tipos de ámbitos, nosotros tenemos que quizás rozar con muchos hombres, y muchas veces los hombres, no estoy diciendo todo, es nada más que estoy generalizando, no ven que tú traes cierto tipo de valor hasta que tú no te pones seria y les dices, yo también puedo hacer lo mismo que estás haciendo tú, pero en tacones. Ese cierre quedó poderoso. Pero generalmente hay muchos roles que se le han dado a los hombres por años. Y ahora ha habido un poco de cambio en dinámica con todo el movimiento feminista y todo lo demás. So, yo diría que sí, muchas veces nosotros tenemos que adoptar cierto tipo de carácter cuando llegamos a, por ejemplo, a América corporativa, en ciertos tipos de ámbitos. Pero yo sí le diría a todas mis mujeres de la comunidad y del mundo, nunca pierdas tu feminidad al entrar en ningún tipo de puesto de trabajo. Tú puedes ser tan astuta, tan inteligente y tan fuerte y tomar todo tipo de decisiones que tú quieras tomar, y
todavía estar en tu energía femenina. ¿Ok? Puedes tener tu blazer, puedes tener tus tacones y puedes tener tus pantalones también y estar en tu energía femenina. Somos dos, lo masculino y lo femenino son dos polos opuestos, pero a la misma vez que se complementan uno al otro. No necesariamente tenemos que adoptar ciertos tipos de características para ser respetadas, pero podemos ser respetadas dentro de nuestra misma feminidad. Entonces es algo que se tiene que aprender. Es algo que uno tiene que ser muy consciente porque el ámbito te lleva a ser dura, el ámbito te lleva a ser seria, el ámbito te lleva a ser, como decimos en buen cubano, rajatabla. El ámbito te lleva a ser bien estoica y como que en blanco y negro, pero tienes que concientizar que después de todo, este es su trabajo y de la forma que tú lo hagas depende de ti. ¿Ok? Muchas cosas van a pasar, pero como tú respondes a ello desde tu feminidad, es completamente depende de ti. Total. ¿Tú crees que cómo tú describirías la presión que siente una mujer cuando está en un entorno como el tuyo? Cuando está en un mar rojo tratando de encontrar ese ladito de océano azul. ¿Cómo tú crees que la mujer maneja la presión? No es imposible, pero yo diría que el rol social que tenemos, nosotras las mujeres, por ejemplo, queremos tener hijos. Todo lo que hagamos con respecto a nuestra carrera va a tener, yo no diría una fecha de expiración, pero nosotros tenemos que tener los días y el tiempo contado para poder ser capaz de tener una familia y poder insertar nuestra carrera en eso. Es importante saber que tenemos que, de cierta forma, tenemos que incorporar todos esos tipos de, todo lo que queremos en nuestra vida en un tiempo limitado. Esa es la realidad. Porque queremos ser madres y también queremos ser, también queremos ser entes trabajadores en la sociedad. La presión está ahí. Cómo tú lo manejas depende totalmente de ti, depende quizás de tu pareja que también te puede ayudar, pero es una de las dicotomías de la vida donde yo pienso que nosotras las mujeres la tenemos dura, como siempre los que decimos. Vamos a la escuela, nos casamos, tenemos hijos y a la hora que todo se combina es un poco estresante, pero es una presión que se puede hacer. Es por eso que hay un fenómeno ahora que muchas mujeres están teniendo hijos mucho más adelante, a partir de los 35, incluso a los 38, a los 40, los he visto a los 45. ¿Por qué? Porque se han dedicado a cierto tipo de carreras y le han dado su vida a su carrera y porque simplemente no han encontrado quizás una persona que las pueda acompañar en el nivel romántico en su vida o quizás no han encontrado una persona que pueda llenar ese espacio por ellas, ¿entiendes? Entonces ha sido como si fuera, le llamamos una epidemia de personas, de mujeres ejecutivas que quieren ser algo más en la vida. Claro que sí. Sí. Hablando de esa presión, Yamilet, ¿cuál es la experiencia más dura ahora, en esta etapa del sistema bancario americano donde tú has sentido la presión como mujer que te has dicho, wow, debo quizás trabajar el doble para ser vista, porque tú te ves a tu manera, pero la sociedad te ve de otro tipo de forma. Y más en una cultura diferente. Y hago énfasis en esto porque pienso que es digno de resaltar. Claro. ¿Sabes? Sí. Porque inevitablemente los conceptos son diferentes, la visión es diferente y tener que ganarte ese espacio es duro. ¿Cuál ha sido tu experiencia que te marcó, que dijiste, aquí sentí esa presión, de aquí aprendí esto? Sí, cuando uno se inserta en otra cultura es cierto. Es duro tratar de obtener un rol de liderazgo bien rápido una vez que uno se inserta de tu cultura. Cuando vienes de un país a otro, tienes que hacer un buen estudio. Tienes que hacer un estudio sobre todo de ti mismo. Tienes que hacer un estudio de tus metas y deberías hacer un estudio también del tipo de compañía de la que quieres ser parte. Si esa compañía tiene ideas progresivas y, por ejemplo, recibe a otras personas de otras culturas con las manos abiertas. Yo diría que siempre vamos a tener cierto tipo de fricción
cuando uno quiere entrar al mundo corporativo o al liderazgo, y entonces cuando quieres tener un papel bien activo dentro de tu compañía. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias culturales. Vamos a hablar en Estados Unidos, por ejemplo. No todos los estados son iguales. Kentucky, por ejemplo, es un estado donde es un poco más pequeño, es más conservador, ¿verdad? De forma que para obtener un rol de liderazgo en una buena compañía acá, tienes que saber hablar inglés fluido, de forma que tú puedas dar un servicio al cliente a un americano o a un anglófono, de forma que ellos se sientan que seguros de que tú sabes lo que estás hablando y que eres fluente en su idioma, que tú puedes servirles a ellos de la misma forma que un americano puede hacerlo. Vamos a empezar por ahí. Y entonces, generalmente hay una noción que cuando tú eres contratada, muchas veces uno dice, bueno, pueden contratar a un americano por encima de mí, que, puede pasar. Pero esa es la razón por la cual nosotros tenemos que hacer el trabajo doble. Es como que saber más. Si tenemos un nivel básico en algo, yo diría estudiar más para poder para poder ganar esa competencia. Yo diría, como mujer afro-latina, en esta sociedad, en el 2025, sí hay cierto tipo de fricción cuando se trata de alcanzar niveles altos ejecutivos. Y no solamente, no estoy hablando de mi estado, estoy hablando en Estados Unidos en general. De forma que tu valía la tienes que exponer. Tienes que ser muy extrovertida, tienes que tener una presencia no solamente multicultural, pero tienes que tener una presencia asertiva de ejecutiva y utilizar tus redes sociales para que ellos sepan que tu valía es tan alta como la de cualquier otro tipo de candidato. Es dura esa realidad. Es bien dura, pero no es imposible. Y entiendo que muchas latinas como yo, quizás no somos la mayoría en el mundo ejecutivo de Estados Unidos, pero las pocas que lo somos, hemos sabido leer y adentrarnos en la cultura corporativa de América y de cierta forma tener cierto éxito, pero nos ha llevado tiempo. Nos ha llevado tiempo de comprender la cultura americana, que es bella. Nos ha costado tiempo de entender y estar en los zapatos de otra persona, de lo que ellos esperan de nosotros. Nos ha costado un tiempo de leer y tratar de realmente analizar dónde estamos, ¿entiendes? Y a dónde queremos llegar. Toma un tiempo, pero no es imposible. Nothing. De manera general, Yamilet, ¿qué consejo tú le dieras a esas mujeres que quizás estén en cualquier parte del mundo y quiere ganarse un puesto como ejecutiva y siente esa fricción? Me gustó la palabra linda que usaste, fricción. Siente esa fricción para crecer. ¿Qué consejo tú le dieras para que se abriera paso? Yo diría desarrollar tu inteligencia emocional, desarrollar tu inteligencia cultural, comprender y analizar que no estás en el país donde naciste, que tienes que comenzar de cero, que las percepciones son importantes, que de la forma que ellos te vean es importante y que tú sobre todo tienes que aprender de esa cultura y aprender de las expectativas. Una vez que tú adquieras esos conocimientos, tú puedes entonces actuar de la forma que ellos quieren verte sin perder tu esencia. Está bien. Yo creo que sí, yo creo que esa es la base. Dijiste algo muy importante y es la inteligencia emocional. Eso es o el detonante o algo que te ayude a crecer increíblemente. Obviamente. Yo he liderado grupos de empleados multiculturales. Y entonces todos los empleados son diferentes, de culturas diferentes, de forma que tú no los puedes tratar a todos igual. Cuando tú te insertas en una cultura, tú tienes que saber cuáles son sus expectativas de ti, sobre todo en roles de liderazgo, donde tú puedes tener una influencia sobre otros.
¿ok? Nosotros ahora las mujeres, sobre todo nosotros las mujeres latinas, ellos saben que nosotros somos multiculturales, saben que nosotros somos muy extrovertidas y ahora si necesitas tener más presencia ejecutiva, es algo que puedes estudiar. Si necesitas ser más intencional en ciertos tipos de área, en cómo hablar, qué tipo de palabras usar, cómo escribir y cómo posicionarte dentro de tu compañía, ese tipo de cosas los tienes que aprender. No es algo que viene contigo, es algo que intencionalmente te tienes que aprender. O sea, tienes que tener inteligencia emocional en cómo responder a ciertos patrones de preguntas y a ciertas situaciones. Ese tipo de cosas se aprenden con el tiempo. ¿Cómo tú explicarías el porqué de tantas compañías o de las compañías, la mayoría, que están dirigidas por mujeres, tienen tanta estabilidad? ¿Qué secreto de allí de mujer que quizás nosotros los hombres no sabemos? ¿Qué tú sabes que es clave? Yo diría, una de las cosas que son importantes en este sentido, compañías que son lideradas por mujeres, es que nosotros nos tomamos el tiempo para conocer a la gente. Sí. Nosotros nos tomamos el tiempo para conocer a nuestros empleados. Nosotros desarrollamos relaciones. No solamente ponemos un muro entre yo soy el manager, entonces tú haces esto por dinero y es punto. Nosotros realmente le regamos como si fuera una plantita, regamos el agua y cuidamos de ciertos tipos de relaciones, así sean nuestros empleados, para que ellos se sientan vistos y ellos puedan ser personas que ellos sepan que yo sé que mi manager se preocupa por mí. Y entonces eso hace una diferencia en la organización. Todos los líderes sabemos que en las organizaciones y en los grupos de empleados, una compañía es tan fuerte como como el empleado más débil. Así es. Entonces, uno tiene que tomarse el tiempo y saber de esa persona, saber qué es lo que es importante para esa persona, cuál es tu día a día, cuáles son tus metas, cómo te quieres desarrollar dentro o fuera de la compañía. Hacerlo sentir que es una persona vista por alguien que está en el nivel ejecutivo. ¿Tú crees que ahí el papel importante es la empatía? Mucho, muchísimo. Y has dado en el clavo. Y no todo el mundo es capaz de tener empatía por las otras personas. Sí. Pero yo pienso que es un papel clave. Cuando la gente sabe que realmente tú te preocupas por ellos, ellos hacen lo que puedan, ellos trabajan para ti, a veces sin que les pagues, porque ellos saben que es genuino. Eso es maravilloso. Yami, hablemos un poquitico del sistema bancario, que hay muchas personas con miedo, otras muy positivas, otras no tanto. ¿Cómo tú te sientes para el futuro en cuanto a la realidad del sistema bancario en 2025? ¿Te sientes como que feliz, como quizás un poco motivada o como quizás un poco con incertidumbre? Bueno, en este momento la arena política está un poco movida y tiene un poco de influencia sobre las finanzas, sobre todo en nuestro país. Digamos en el mundo, la política internacional tiene mucho que ver con todo esto. Pero yo pienso que el futuro bancario va a estar bien influenciado por la inteligencia artificial. Y pienso que las compañías tienen que tomar muy en cuenta que es necesario crear y desarrollar relaciones con los clientes que ya tenemos. Profundizar ese tipo de relaciones. Cultivarlas. Sí, porque hay competencia. Exactamente. No solamente cultivarlas y simplemente tratar de ser bien recelosos. Tratar de ser muy cauteloso con, ¿sabes? Tratar de ganar la lealtad con respecto a esos clientes. Entonces, no porque seamos un mundo que nos estamos girando para la inteligencia artificial, lo vamos a dejar todo así. No, eso no es así. Yo pienso que el sistema bancario va a cambiar, ya ha estado cambiando, pero el toque humano, el humano detrás de la inteligencia artificial va a ser crucial para poder retener esa lealtad de los clientes.
Totalmente. Como hablábamos ahorita, hablar con la persona siempre va a llenar. Incluso estuve escuchando, no recuerdo el nombre del podcast, pero Alejo Hermosi estaba allí y decía, es uno de los emprendedores ahora que, por así decirlo, más está de moda en Estados Unidos, porque las redes sociales te ponen de moda. Sí. Y él ha hecho las cosas bien. Y él decía que a la velocidad que va la inteligencia artificial, en 10 años la demanda más grande va a ser de personal calificado humano. Porque ahí eso no se puede replicar. El tener ese contacto con la persona que también sienta. Y como bien tú decías, tenga empatía y se ponga en tu lugar, va a marcar la diferencia. Sí, es como tener el humano detrás de toda esta inteligencia artificial. Y es algo que uno hay que ser bien intencional. Es todo. Claro. Ya sea en la banca, en el mundo financiero, ya sea en tu negocio. Yo pienso que el toque personal y humano es crucial para poder dar ese nivel de experiencia al cliente y poder tener ese tipo de excelencia, ¿entiendes? Y poder cultivar esa lealtad en los clientes. Porque sé que a esto va, el mundo está girando alrededor de la inteligencia artificial, lo vamos a ver cada día más. Sí. Pero el punto de las cosas es, tenemos que tener en cuenta como dueños de negocios que recordar por qué hacemos las cosas y qué tipo de legado queremos dejar en el mundo. Estamos aquí para ayudar a las personas. Total. Yamilet, ¿cuándo un ejecutivo, en este caso también quiero saber desde tu experiencia, cuándo un ejecutivo deja de ser, en tu caso, profesional financiero y comienza a ser una psicóloga con las personas? Siempre. Viene con el trabajo. Viene con el trabajo. Yo diría que viene con el trabajo. Todo está en ser intencional. Esa es la realidad de las cosas. Todo está en ser intencional. Si tú tienes cierto tipo de metas en tu organización, que depende de la gente que trabaja contigo por debajo de ti, y esas metas no han llegado donde tú quieres, es porque algo está pasando. Y entonces yo diría que una de las formas de liderazgo, por eso digo que siempre, es sentarte con tu equipo, con cada uno, y genuinamente saber qué es lo que pasa. Todo el mundo tiene una vida. Sí. Y entonces tratar de entender y ponerte en sus zapatos y saber cuál es su realidad inmediata. Y comunicar tus expectativas claramente, con transparencia, y decirles, aquí estamos por un mismo propósito y llegar a cierto tipo de resultados. Yo pienso que una de las cosas más importantes es tener, como le decimos nosotros, con nuestros empleados, un one-on-one. Hablar con ellos desde el punto de vista humano y saber qué es lo que está pasando, qué acontecimiento, qué está en el medio, que esa persona no pueda quizás dar lo mejor de sí mismo. Ahí está la parte del liderazgo, no como tal la parte del ejecutivo, del manager, no. Esos son simplemente roles, pero simplemente tomarnos el tiempo como líderes de escuchar a nuestra gente. El mundo avanza muy rápido y muchas veces las personas, ¿sabes? Ni siquiera piensan lo que están haciendo. Exacto. Y quizás tienen muchas cosas pasando, pero es parte de ser líder también ser psicólogo y también ser ese sistema de apoyo. Lo tengas tú como líder o no, pero eso es lo que los empleados esperan de ti. Real. ¿Sabes? Me encantó la manera en la que explicabas, porque es como tener una balanza también dentro de tu equipo. Y ahora, volviendo a un tema que hablamos ahorita, quisiera preguntarte, ¿crees tú que el equilibrio en la vida de un ejecutivo es una fantasía? Muchas veces sí. Sobre todo mientras más alto el rango que tienes. Mientras más alto el rango, más desafiante es tener una vida personal que no sea ligada a tu trabajo. Y esta es la realidad. La realidad es que personas que yo admiro que son CEO de compañías, ellos no tienen días libres. De hecho,
ellos son las personas a las que tú vas con preguntas para que ellos resuelvan, pero ellos no tienen a nadie con quien ir para responder. De forma que ellos mismos tienen que tener la capacidad de responder tus preguntas y tomar decisiones que van a tener cierto tipo de influencia en tu vida. Yo diría que mientras más alto el rango, es más difícil poder mantener esa balanza. De veras que sí. Y entonces, ¿cómo tú crees que una persona sostiene la idea de seguir creciendo en la cadena empresarial, sabiendo que a medida que dé un paso hacia arriba, la vida se le complejiza? Va más allá de lo que nosotros... Va más allá. Uh-huh. Simplemente va más allá. Digamos que esa es tu meta. Quizás esa es la meta de esa persona. Quizás esa es la visión a largo plazo de esa persona. Quiero ser un CEO y quiero tocar y influenciar la vida de muchas personas. Y yo quiero que ese sea mi rol. Ahora, el costo va a ser quizás tiempo limitado con mi familia. El costo va a ser... O sea, una vez que tú aceptas el rol, estás aceptando también no poder interactuar de la misma forma con la comunidad. Pero al mismo tiempo, tú le estás dando a la comunidad porque tus decisiones van a tener cierto tipo de influencia. Quizás estés un poco más alejado de la realidad o quizás estés un poco más alejado de las personas en el día a día, pero más bien estás pensando en la visión de largo plazo de tu compañía, de tu proyecto y de cómo tú quieres que tu vida sea. Sí, inevitablemente tienes que ser parte de esa compañía. Sí. En sangre tienes que sentirlo para poder llevar tantos desafíos diarios. Absolutamente, absolutamente. Es un trabajo que nunca descansa. No. Nunca descansa. O sea, tienes que vivirlo y respirarlo. Sí, totalmente. Y cuando eres CEO, tienes que tener sobre todo un grupo de managers o de managers regionales que sean capaces de poder liderar un grupo de empleados que puedan responder a todas las responsabilidades también. ¿Ok? Sí. No solamente tu rol, pero también tu rol es de tener las personas correctas bajo ti. Muy importante, tu entorno. Así es. Yamilet, ¿cuál ha sido para ti el mito más grande que las personas tienen acerca de la mujer ejecutiva que tú has roto y has dicho no? Yo pienso, uno de los mitos más grandes es el siguiente. Muchas personas piensan que no podemos hacerlo todo a la misma vez. Y sí, sí podemos. Sí podemos tener una familia. Sí podemos ir a la escuela. Y sí podemos ser managers. Y sí podemos ser ejecutivas al mismo tiempo. Yo pienso que sí podemos, somos completamente capaces de hacerlo. De hecho, desde que somos chiquiticas, nosotros las mujeres hemos sido multifacéticas. Sí. Pero muchos hombres y quizás otras personas piensan que es demasiado. No, esas son las limitaciones de esa persona, porque ellos no pueden, quizás esa es su realidad, pero no es la realidad de muchas de nosotras que tenemos cargos ejecutivos o muchas de nosotros que somos managers y aún así hacemos la vida de la forma que tenemos que hacerla. Ahora, no será perfecta. No será perfecta, pero sí podemos mantener al menos un balance con nuestros hijos, nuestras familias, nuestros padres y nuestros amigos. Voy a entrar un poquitico más en tu mente, porque sé que eres una persona que tiene mucho conocimiento para dar. ¿Cómo tú crees que el pensamiento crítico ayuda tanto a una persona que tenga posiciones de dirección como una persona común y corriente que trabaja y tenga una vida normal, quizás con menos estrés? ¿Cómo el pensamiento crítico puede marcar una pauta en tu vida y en tu día a día teniendo esta actitud? La respuesta está en estar 3 pasos adelante del juego, como uno le dice. Es pensar, es prever antes de que las cosas pasen. Cuando tú estás a un nivel de liderazgo, cuando tú eres manager o algo así, tú simplemente no piensas por ti. Tú tienes que tener un pensamiento crítico y no hacer lo que otras personas hacen. Tú puedes observar lo que otros managers y otras personas hicieron, pero tienes que pensar en, por ejemplo, en cómo tus decisiones van a afectar
a quizás la compañía, cómo tus decisiones van a afectar a tus empleados, cómo tus decisiones van a afectar tu entorno inmediato. O a ti como persona. Exactamente. So, el empleado que esté por debajo de ti, ellos simplemente van, trabajan y van a su casa. El líder se preocupa porque tú estés bien, porque hagas tu trabajo bien, porque la compañía esté bien, porque la compañía produzca y también porque tú estés bien y puedas mantener tu equilibrio. Uh-huh. So, es una pregunta bastante cargada, como uno le dice, ¿no? Sí. Pero nosotros los líderes, es por eso que nos pagan, es para estar siempre 3 pasos adelante de lo que pueda pasar. Y siempre tener opciones, un plan A, un plan B, un plan C. Tú siempre tienes que tener, tienes que representar el apoyo y la mesa de apoyo, lo que nunca se mueve. ¿Ok? Aquí, para conocer un poquitico más de tu criterio, ¿cómo tú crees que está el pensamiento crítico hoy día en el mundo actual? Es una pregunta bastante interesante. Yo diría el pensamiento crítico. Ya creo que hemos hablado antes. Nosotros venimos de una generación un poco diferente. Uh-huh. De la generación de Carlos Varela, como te estaba diciendo, donde uh-huh. íbamos a las escuelas y entonces nos enseñaban a pensar de cierta forma y no simplemente seguir las direcciones sin pensar o tomar decisiones a la ligera, sino tener y cultivar y desarrollar un pensamiento crítico, ya sea a través de Carlos Varela, otro tipo de filósofos y otros líderes uh-huh. que lo han hecho antes que nosotros. Este tipo de sociedad con el aumento de la inteligencia artificial, y no estoy diciendo que ChatGPT no sea algo bueno, no sea una herramienta. Exactamente, pero sí. Yo diría que no ha sido, digamos que el pensamiento crítico es algo que está en decline, que está declinando todos los días. Y es bastante preocupante. Es bastante preocupante, sobre todo para la nueva generación. Esto es todo lo que ellos conocen. Uh-huh. So, yo diría ahora mismo que es crucial más que nada, sobre todo para la nueva generación, que estudien, concienticen, y para esos padres que le enseñen a sus hijos a pensar si el sistema educativo no lo hace. Yo diría que enseñen a sus hijos a menos a coger un libro y mantener cierto tipo de hábitos que los van a hacer pensar y expandir su mente. Es como este podcast que dice, cambia tu mente, exactamente. Exacto. Tienes que tratar de pensar que quizás la realidad que estás viviendo, quizás puedan haber otro tipo de avenidas que puedan ser mejores para ti, que esto no es todo lo que tú conoces, que esto es lo único. Entonces, ese tipo de cosas, si la escuela no te lo da, lo tienes que buscar por ti mismo. De la misma manera que me levanto yo todos los días y leo, profundizo en podcast y tengo otras figuras quizás de liderazgo, de las que leo algún tipo de, ¿sabes? De libros y todo lo demás. Y yo nutro y busco ese tipo de información para crecer, expandir y cambiar mi mente. Pero eso es una decisión personal. So, yo insto a los padres y quizás esta nueva generación sobre todo a sobre todo invertir en tu desarrollo personal y cultural. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Uh-huh. Y estamos en una época de información y de comunicación. Yo insto a las personas a invertir en ellos mismos. Nadie lo hace por nosotros. Estamos en el mejor momento histórico uh-huh. para aprender todo lo que querramos. Absolutamente. Absolutamente. Es increíble cómo tenemos dispositivos tecnológicos, la IA, toda la información a la mano. Uh-huh. Y es increíble cómo cada vez las personas saben menos. Exactamente. Dijiste algo que es muy importante, que es la base de la filosofía. Cuestiónatelo todo. Uh-huh. Aprende. No tengas miedo a abrir nuevas puertas. Uh-huh. Y eso se lleva al mundo ejecutivo, el día a día, tu mentalidad, tu forma de actuar. Exactamente. Y además, sale de la casa. Uh-huh. Sale de las 4 paredes. Uh-huh. Socializa. Date a conocer. Expándete. Desarrolla tus habilidades sociales. Escucha, lee, ríe. Vive la vida. Estamos aquí por un momento, por un tiempo específico. Exactamente. De forma que
como te estaba preguntando, la gente necesita pensar en algún momento de su vida, ¿cuál es mi legado? ¿Qué estoy dejando para mis hijos? Uh-huh. ¿Qué estoy dejando para mi familia? Tienes que ser autocrítico contigo mismo. ¿Qué es lo que sé hasta ahora? ¿Y cómo yo voy a hacer de hoy o de este día algo mejor? ¿Qué estoy aprendiendo todos los días diferente? Qué interesante está eso. Entonces, porque muchas personas no saben dónde empezar. Muchas personas piensan que con un diploma, un master's degree o quizás con un PhD es todo. No, eso es parte de la vida, pero no lo es todo. Tenemos que tener la inteligencia, quizás aprender, en mi caso, la dinámica y el lenguaje ejecutivo, pero también puedo aprender la dinámica de la calle. ¿Por qué quedarse solamente en una sola dinámica de tu vida? Uh-huh. ¿Por qué no viajar, conocer, escuchar, interactuar con otras personas? Y si vas a cometer un error, comételo. Vuelve a empezar de nuevo. Personas como tú y como yo hemos empezado de cero en otro país. Exacto. Y aquí estamos. Está bien equivocarse. Está bien no hacer quizás las cosas lo mejor que queremos, pero también está bien volver a hacerlo. Exacto. So, hay que instar a estas nuevas generaciones a leer, a ser autocríticos con sus relaciones personales y a darse cuenta de que quizás nuestra realidad no es simplemente lo único que deberíamos saber. Hay muchas cosas. Hay muchas otras cosas. Hay mucho por descubrir. Absolutamente. Absolutamente. Y diría yo que una de las cosas que uno debería preguntarse es simplemente ¿qué impacto estoy teniendo para otros? Es que es parte del propósito de vida. ¿Qué impacto? ¿Estoy viviendo por vivir? Uh-huh. ¿Estoy trabajando en mí mismo? Es que... Utilízalo. ¿Sabes qué siento que es duro para las personas, Yamile? Mirarse por dentro. Lo es posible que lo sea, pero tenemos que hacer lo duro y hacer lo difícil. Siento que es ahí donde está la barrera a la hora de mirarte, ya de no juzgar, de no opinar de nadie. Absolutamente. Sino mirarte. Absolutamente, absolutamente. Y es por eso que es muy importante que los padres, como adultos, insten a sus hijos, enseñen a sus hijos a tener ese tipo de pensamiento. Y muchas veces quizás tus padres no te enseñaron, pero una vez que tú alcanzas la adultez, exacto, es tu decisión de tomar decisiones diferentes en tu vida. Entonces, establece una meta y trabaja para esa meta. Todas las decisiones que tú tomes van a responder a esa meta que tú tienes. Para eso tienes que cultivarte y darte cuenta que tú eres un ente social que puede alcanzar muchísimas cosas. Lo que sea. Sí, absolutamente. Absolutamente. Ese análisis estuvo bien profundo y te lo agradezco por tanta sabiduría. Volviendo un poquitico acá a esta parte, a esta clase que has dado magistral para los ejecutivos, de cómo llevar la vida mejor, ¿cuál tú crees que sea el rol, incluso hasta el impacto que tenga tu familia, tu entorno, en tu vida desempeñando un cargo de directivo que es tan estresante? Bueno, es una buena pregunta. Yo diría algo. Hay un principio que siempre yo he tenido muy presente en mi vida y ha sido hacer para las personas ese tipo de persona que a ti te gustaría haber tenido en el principio. Sí. No importa si eres un ejecutivo, no importa quién tú eres. No importa quién tú eres. Tener un cargo no dice mucho, pero tu integridad lo dice todo. Entonces, yo diría que no importa el cargo que tú tengas. No importa el cargo que tengas. ¿Cuál es tu influencia y qué estás haciendo por lo demás? Y esto lo dijo Martin Luther King. Wow. ¿Qué es lo que estás haciendo por los demás? ¿Qué es lo que estás haciendo por tu comunidad? ¿Qué es lo que estás haciendo por tus padres? ¿Y qué es lo que estás haciendo por las personas fuera de ti? El Rotary Club tiene el mismo dicho que dice service above self. Means tienes que hacer un servicio por encima de ti mismo. O sea que tú no puedes ser yoísta.
Tú no eres el centro de todo. Tú tienes que poner el servicio o tu servicio para el beneficio de otras personas y así poder tener un impacto. No importa qué tipo de ejecutivo o qué tipo de manager o qué tipo de posición de team lead tú ocupes, siempre y cuando tengas integridad en todas las cosas que tú haces. Yo pienso que también, a modo de reflexión, yo aconsejaría a muchas personas, sentarse y trazar un plan de vida con respecto a las cosas que ellos quieren y cómo ellos quieren ser vistos en la comunidad y por otros. ¿Qué tipo de persona a ti te gustaría ser? ¿Cuál es la mayor versión de ti mismo a la cual tú quieres llegar? Eso está poderoso. Así es. ¿Por qué tú crees, Yamilet, que hay tantos líderes que practican el yoísmo? Está bien ligado con la sociedad donde ellos viven. Están bien ligados con la cultura. Digamos que a modo general, los latinos somos mucho más cálidos. Sí. Tenemos una tendencia a la comunidad, tenemos tendencia a dar, tenemos más tendencia a tener espacios entre personas. Nuestros espacios son más cercanos. Exacto, más pegaditos. Exactamente. Ahora hay otras culturas donde está instigado simplemente el pensar, simplemente por ellos mismos. Sí. Es parte de la cultura, pero soy una persona que no culpa a la cultura solamente. Soy una persona que digo, no importa en qué cultura tú naciste, a partir de cierto momento tú eres el que toma tus decisiones. Tú escoges. Exactamente. Tú escoges total. Así mismo. Yamilet, has hablado mucho, has dicho muchas cosas interesantes, pero poco de ti. ¿Quién es Yamilet cuando no tiene ese chaleco, cuando no tiene los zapatos altos, cuando está fuera del mundo financiero? ¿Quién es Yamilet? Soy una mujer, yo diría que soy una mujer bastante simple. Pero mi mente nunca para. Sí. Estoy en constante desarrollo. Estoy siempre en búsqueda de perfeccionar lo que ya sé. Así sea desde el sofá de mi casa. No importa. En búsqueda de cuestionar y perfeccionar lo que ya sé. La Yamilet fuera de mundo ejecutivo es muy comprensiva. Me encanta, ¿sabes? Soy muy extrovertida, pero también cierta parte, yo diría que el 50% de mi personalidad es pensar cuán lejos he llegado. Sí. Si me preguntas así, yo digo, yo siempre pienso y reflexiono en cuán lejos yo he llegado y siempre miro atrás de dónde vine y cuáles fueron mis raíces y qué es lo que yo puedo hacer mejor con mi tiempo. Sabes, yo estoy trabajando en libros ahora. Aquí lo vamos a lanzar. Pero bueno, ser escritora es una forma de poder poner mis pensamientos, plasmar mis pensamientos. Pero soy muy analítica. De nuevo, soy una mujer estoica. Siempre voy a estar pensando cómo pude haber hecho algo mejor. Y siempre miro de dónde vine. Siempre miro de dónde empecé y cuán lejos he llegado y cómo puedo hacerlo mejor. Esa es la Yamilet después del trabajo. Es analizar en cómo puedo perfeccionar ciertos ámbitos de mi vida. Es bien interesante eso. ¿Y cuál es el legado que Yamilet quiere dejar? Bueno. Es una pregunta bastante... Es interesante. Ok. El legado que quiero dejar. Yo diría para mi familia. Es una pregunta cargada, pero para mi familia yo diría el legado de la integridad.
el legado de quiero que me vean como la mujer estoica que hizo lo que tenía que hacer de la forma correcta, que crié de la forma correcta. Pero cuando se trata de plasmar ciertos tipos de cosas, es como tú sabes, estoy escribiendo un libro. Y entonces yo pienso que el legado que quiero dejar es simplemente, es mi influencia en el mundo educativo aquí en Estados Unidos. Wow, retador. Bastante. Eso me gusta, pero es retador. Bastante. Es lo bueno. Bastante. Y hablando del propósito que hablamos ahorita, ¿cuál es tu propósito de vida? Yo diría que no le quiero poner todavía un punto final. No le quiero poner un punto final. Pero hasta ahora, ¿cuál ha sido? Hasta ahora, el propósito de vida, yo sí te puedo decir, estoy bien consciente que es influenciar la vida de otras personas para mejor. A partir de la sabiduría que yo he adquirido a través de los años. Es tocar cada interacción que yo tenga con cada persona y darle un poquito de mi conocimiento. Seas mi amigo por 5 minutos, por 30 minutos, por años. Es simplemente dejar un pedacito de Yamile en la vida de cada persona con la que yo interactúo. Uh-huh. A modo de conocimiento y a modo de... Es simplemente una botica de sabiduría. Pero sí, mi ambición profesional, entre tantas que tengo, ¿no? Sería, sí, la influencia en el mundo educativo aquí en Estados Unidos a través de mi libro, que es algo que vamos a estar abordando pronto, me imagino. Seguro, no, claro que sí. Yamilet, volviendo a estos temas de liderazgo, hablamos de la comunicación, de la empatía. Uh-huh. ¿Cuál tú crees que sea una habilidad de un líder que quizás esté un poco subestimada uh-huh. y que es vital para ser un buen directivo? Confianza en sí mismo. Wow. Y lo dijiste con confianza. Es eso. Y la confianza muchas veces puede ser muy vocal, uh-huh. pero también está la confianza silenciosa. ¿Cómo así? ¿Cómo lo explicarías? La confianza de que yo sé que alguien va a tomar la decisión correcta, aunque no entienda por qué. Es eso. Me dejaste pensando. Uh-huh. Es nuestro día a día. Es nuestro día a día. Porque nosotros para tomar una decisión tenemos que tener en cuenta varios aspectos, uh-huh. como estaba mencionando antes. Y muchas veces no podemos divulgarlo. Sí. O sea, nuestros empleados, nuestra gente, o con quiera que nosotros trabajemos, tener la confianza de que vas a hacer lo correcto. Exacto. Aunque no digas por qué ni cómo. A veces, muchas veces, yo diría muchas veces, cuando alguien te dice, confía en ti, eso es todo lo que esa persona necesita. Wow, es real. Uh-huh. ¿Y cuál tú crees que ha sido el error más repetitivo que has visto en muchos líderes? No tener empatía. No tener empatía, pensar solamente por ellos mismos, sin uh-huh. tener en cuenta que la razón por la cual ellos están en ese rol de liderazgo es porque ellos pueden tomar ciertos tipos de decisiones, ellos tienen que pensar y ponerse en los zapatos de las demás personas. No tener empatía. No escuchar activamente y pensar que lo saben todo. Es algo crucial también. Escucha es poderosa. Sí, así es. Y obviamente parte de esto es ser abierto a otro tipo de opiniones, o sea, escuchar igualmente. Yamile, para cerrar, para todas esas personas que te han escuchado, que han aprendido mucho, ¿cuál es el mensaje que tú quisieras que se llevaran de este podcast? ¿Y qué acción tú les recomiendas a cualquier persona que te esté escuchando en cualquier parte del mundo para cambiar su mente y crecer? Yo diría que siempre lleven la bandera en alto de la disciplina y la constancia. Y obviamente siempre tener la claridad de lo que realmente ellos son como personas y a dónde quieren llegar. Pero siempre ser disciplinado y constante
Y aunque el mundo o la vida de cierta forma o la gente conspire en contra de ti, tú vas a tener que tener ese tipo de disciplina y constancia para seguir adelante. Porque a esas muchas personas que los han tildado de locos después le han dicho, tienen razón. So, yo pienso que eso es algo crucial. Yamilet, gracias por esta clase. De nada, es un placer estar acá, no te preocupes. ¿Cómo te sentiste? Perfecto. Ya, entonces vienen 10 más, una serie vamos a hacer. Tanto podcast. Gracias de todo corazón por estar aquí. No, gracias por invitarme, siempre es un placer. Esto ha sido magnífico y gracias por un espacio para este tipo de pensamientos. Este tipo de espacios son los que promueven el pensamiento crítico de lo que estamos hablando. Exacto. ¿Entiendes? So, muchísimas gracias.